Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Pues seguimos con ustedes aquí en programación y vamos aquí a saludar al padre. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Pues me encuentro cuando me ando buscando y digo, ¿dónde estaré? Hasta que llego al baño y veo el espejo y digo, ahí estoy. Ahí estoy. Ahí se dice espejo en japonés, ahí estoy. Ahí estoy. En se dice, ontoy. Así Así es. que yo estoy aprendiendo japonés, que por cierto voy a ir a Japón, Dios mediante, en octubre. Ándele pues. Capellán de un crucero. Ajá. Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Fíjate que es un trabajo muy bonito. Gracias a eso he recorrido todo el mundo. La primera vez que viajé en un crucero tenía mis reservas, decía voy a encontrar por gente fifí, puros ricachones y demás. Pero no, fíjate que va gente muy sencilla, digo, van de todo, ¿no? Pero hay gente que su familia les ha pagado un crucero porque están pasando por una tristeza, una circunstancia difícil. Digo, otros van de vacaciones, otros de todo, ¿no? Pero tienen la oportunidad de encontrarse con un sacerdote que puede atenderlos en cualquier momento. De la misión del sacerdote capellán es atender tanto a los pasajeros como a la tripulación, y yo me voy a comer también con los esclavos ahí en las mazmorras, es decir, con los trabajadores que nunca salen al público, pero que gracias a ellos funciona el barco. Digo, es una misión muy importante. Visito a los enfermos, estoy disponible ahí para la gente, pero también me da la oportunidad de conocer diferentes países. Ahora me voy a embarcar en Seattle, Dios mediante, el 1 de octubre. De ahí viajamos hacia Alaska, a Yaну, y luego son 8 días por el casquete polar hasta llegar a Yokohama, Japón. Así que, pues, estoy aprendiendo japonés para poder hablar en el idioma del país que visito. Bueno, ¿qué me cuentas, mi querida Juanita? Oye, ¿te tomaron el pelo? Sí, padre, bien tomado. Muy bien, ¿Cómo luces ve? muy bien. Luces Sí. muy bien, mi querida Juanita. Oye, ¿sabías que hoy estamos celebrando al santo de los cerveceros? Así que en su honor, pues vamos a tomarnos unas cervezas. Fíjate que en en tiempos de la Edad Media, los ríos estaban muy contaminados porque pues ahí se echaban todos los desperdicios, los cadáveres y todo. O sea que realmente los ríos eran una fuente de contaminación, los pozos también. Será muy peligroso beber agua. Entonces él recomendó la cerveza como algo saludable, e incluso en el monasterio donde él estuvo, en Remis, se fabricaba la cerveza, así que es el santo cervecero propiamente. Arnulfo nació en Francia, fue educado en la nobleza, él se casó, tuvo 2 hijos, pero en un momento determinado lo nombraron obispo, aún sin haber sido sacerdote. En aquel entonces, tanto los gobernantes tenían también injerencia dentro del gobierno de la iglesia, y lo hicieron obispo de Metz, precisamente. Él sirvió de una forma muy entregada en el trabajo pastoral, y llegó un momento en el cual decidió eh, retirarse e ir a un convento, a un monasterio, que fue precisamente cuando él impulsó la idea de beber cerveza en lugar de agua, que era mucho más saludable. Entonces es el promotor de la cerveza, y eso se extendió a toda Europa. Llegó un momento determinado en el cual consideró que había pecado por haberle negado sus años de servicio al Señor, y tomó el anillo episcopal, lo arrojó al río
y le pidió a Dios, Señor, si me perdonas, regrésamelo. Y alguien le llevó un pescado bien preparado, y cuando lo abrió, cuando lo comió, se encontró dentro del pescado el anillo episcopal, y fue una señal de que Dios le había perdonado. Y ese anillo todavía se encuentra en la Catedral de Metz, donde también está el cuerpo de San Arnulfo, el patrón de las cervezas y de los Sí. cerveceros. Muy bien. Mm. Oye, fíjate Díganos, que, perdón, díganos, diga, diga, nos, díganos. díganos, nos, estaba tratando de acordar. Ah, sí, mira, fíjate que si algo me frustró mucho al llegar a esta parroquia, ten en cuenta que yo venía de parroquias donde he estado, donde asisten miles de personas. En San Bernardo tenía en los domingos 2 misas con 1,200 personas en cada misa, además de la misa de sábado que eran 700 personas. Entonces, cuando lanzaba una iniciativa, un curso o algo, si respondían 30, uy, era un gran número. Aquí me frustró mucho que quería dar cursos para matrimonios o cursos de Biblia o demás, y empezaban 5 que llegaban, y se me frustraba. ¿Cómo es de posible que la gente no responde a este llamado que es para su bien? Pero viéndolo bien, en realidad el número de personas que tengo en misa aquí es alrededor de 270 personas, 300 máximo. Entonces, el hecho de que respondan 5 es un número mayor a los que respondían de esos 3,000 que asistían a misa cada fin de semana. Entonces, pero de todas maneras es frustrante porque cuando doy las clases de primera comunión, invito a los niños para primera comunión, y cuando yo personalmente doy clases con los de confirmación, los estoy formando para Cristo, y ellos muy comprometidos y que sí, que quieren seguir adelante, y resulta que terminan los cursos, no se vuelven a aparecer en la iglesia para nada. Muchos de ellos, otros, gracias a Dios, sí siguen constantes y sí les sirvió el curso, y son gente muy comprometida y muy, muy religiosa. Pero es frustrante el hecho de que cuando entregas todo de ti para los demás y ellos no responden, como que frustran. Eso mismo le pasó a Jesucristo. Él iba a Corazaín, a Betsadia, donde él hizo muchos milagros, y la gente no respondía, no se convertían. Y por eso, bien triste, decía: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsadia, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho contigo, se hubieran vestido de sayal y hubieran hecho penitencia y se hubieran convertido. Por eso te digo que el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ti, Corazaín y Betsadia. Y a ti, Cafarnaún, ¿crees que vas a ser enaltecida hasta el cielo? No, te vas a ir al fondo de los infiernos, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho contigo, ellos se hubieran convertido. Por eso te digo que el día del juicio serán mucho más benévolo para Sodoma que para ti. Y fíjate qué cosa muy curiosa. Jesús vivía en Cafarnaún, ahí en la casa de Pedro, y muchos milagros se hicieron ahí, pero la gente no se convertía. Entonces es algo frustrante. Y la idea es, precisamente, el domingo escuchábamos la parábola del sembrador, ¿no? Y yo los invitaba a decir, ¿qué tipo de tierra somos para, para recibir la palabra? A mi hermano Jaime me estaba platicando ayer, dice que la gente dice: ay, padre, qué bonito habló. Así que dije: no sé, pero fue muy bonito lo que habló. Y les ponen de prueba, a Ah, ver, ¿de qué ujú. se trató la primera lectura? La gente no recuerda. Acabando de leerla, la gente no pone atención.
Entonces, es muy importante y es precisamente qué tipo de terreno somos para recibir la palabra de Dios. Somos como el terreno donde cae la semilla en el camino, y rápido vienen los pajaritos, se la llevan, y no pusimos atención, oímos el ruido, y es lo que dice Jesús, el por qué dice las parábolas, no oyen con sus oídos ni ven con sus ojos, y ahí se cumple la profecía de Isaías, no sea que viendo crean y oyendo se conviertan, y entonces yo los aliviaré. Pero vamos a misa porque hay que ir a misa, pero no ponemos atención en la palabra de Dios. Decimos, ay, otra aventura de Chucho contra el chamuco. Así que lo mismo. Y no escuchamos. Y si no escuchamos, ¿cómo podemos hacer que la palabra de Dios crezca y florezca en nuestro corazón y dé frutos? Entonces es importante el hecho de estar atentos ante lo que Dios nos brinda. A fin de cuentas, lo único que le vamos a presentar a Dios es nuestra vida. Y si nosotros nos distraemos y preferimos el trabajo porque queremos terminar siendo los más ricos del cementerio, pues nos encontraremos con que tuvimos dinero, pero perdimos el cielo. Entonces hay que saber caminar, siguiendo al Señor. ¿Ok? Sí, sí, muchas gracias. Gracias por este recordatorio, ¿verdad? De como del domingo del Evangelio y bien interesante, importante que está, en qué disposiciones estamos, ¿verdad? Escuchando el mensaje. No sé si guste estar aquí, Fíjate tenemos ya que las preguntas. ayer Pedro Ujú, Pedro y Toña me hizo una pregunta que me sacó de onda. Y aquí tiene otra Pero, ya, padre. no, pero espérame tantito porque ayer me preguntó Sí. qué eran los huerfadrinos. Ajá. Y estoy buscándola y, por Sí. ejemplo, en el diccionario de la lengua española dice no existe esa palabra. Así que, pues no, no sé a qué te refieres, mi querido Pedro, pero sí me sacaste de onda. A ver, hoy volvió a preguntar Pedro. Sí, pero antes que eso le voy a hacer la pregunta que primero nos llegó aquí por medio del teléfono y enseguida vamos con Pedro y Toña. ¿Cómo ve? Órale. Bueno, No, mire, no veo muy bien, por eso uso lentes, mira. ya somos dos, ya somos dos. Bueno, mire, le preguntan que si el altruismo existe o que si es un mito. El altruismo o Altruismo. ¿Altruismo es? Ujú. altruismo. Sí. Altruismo es la generosidad de quienes se preocupan por ayudar sin esperar nada a cambio. Y vemos, por ejemplo, que Bill Gates, que no es católico, él es muy altruista, es uno Ujú. de los más grandes, de los hombres más ricos del mundo, y sin embargo siempre se preocupa por ayudar a los más necesitados. Carlos Slim de vez en cuando, por ejemplo, ha apoyado a las chicas de natación que la encargada del Comité Olímpico Deportivo, que fue Ana Guevara, que fue campeona de velocidad y fue un gran orgullo de México. Ahora es una vergüenza realmente lo que está haciendo de no apoyar a las nadadoras, no apoyar al equipo olímpico, de retirarles becas, fondos y demás. O sea, se muestra como una arpía. Lo que fue una mujer heroica, ahora es una vergüenza que esté en ese puesto. Sin embargo, Carlos Slim, que es uno de los más grandes ricos del mundo, se ha preocupado por apoyar a ese equipo deportivo. Entonces vemos que hay gente que hace sin afán de lucro y sin afán de gloria, busca ayudar de una forma altruista. Esto es la palabra altruista, el dar sin esperar nada a cambio. Y no le toca solamente a los millonarios. Hay personas que dedican su vida en pobreza a servir a los demás sin interés de nada a cambio. Ojalá que todos tengamos un corazón altruista. A mí me impresiona, por ejemplo, ante las necesidades de la parroquia, que necesitamos reconstruir el techo y hacer algunas reparaciones.
Ayer llegó una señora y me dio $200. Recibí en el correo un cheque por $1,000 para la construcción del techo. Hay gente que con mucho cariño está respondiendo y no espera nada a cambio. Le digo, ¿quieres un recibo? No, no, padre, así está bien. Hay una señora muy linda que vende tamales y elotes después de la misa de 7, y lo que junta saca para los gastos, pero nos da muy generosamente. Y eso supone mucho trabajo y todo. Ella no tiene dinero, pero ofrece su trabajo y con toda generosidad está buscando precisamente ayudar a la parroquia. Eso es ser altruista. ¿Ahorita están reuniendo la cantidad que necesitan para Pues el mira, techo? es alrededor de $108,000 y no los tenemos. Hay días que no los gano. Entonces realmente andamos muy escasos de fondos. Ajá, están en eso. Así es. Ujú. Bueno, primero Dios pronto. Mire, la pregunta a ver, bueno, esta pregunta es de Ramón Pérez. Dice, padre, ¿usted qué piensa del sacerdote Juan Razo de México que está en contra de la misa en la lengua vernácula y en contra del Papa Francisco? Pues no puede actuar en contra de una iglesia que profesa. Si no está de acuerdo con los dictados de la iglesia, entonces no es parte de la iglesia. Él se pone en peligro de estar fuera de la comunión de la iglesia. O sea, se está exponiendo a estar excomulgado, o sea, fuera de la comunión. Mira, no conozco a ese padre, pero no es el único, hay muchos. Hay quienes son más papistas que el Papa, se puede decir, pero recordemos de que la iglesia funciona de esta manera. San Pablo estaba en desacuerdo con San Pedro, pero respetaba la autoridad de Pedro, y Pedro oía el consejo de Pablo. Entonces, pero se respetaba la autoridad de Pedro, porque Cristo le confirió las llaves del reino y la autoridad en la iglesia. El Papa Benedicto XVI, cansado de que lo compararan con el superpapa que tuvimos, Juan Pablo II, él dijo, es que yo no soy sucesor de Juan Pablo, yo soy sucesor de Pedro. Cuando la iglesia ha presentado algunos cambios, algunos se han mostrado rejegos, y entonces sucedió con el obispo Lefebvre, Marcel Lefebvre, de Francia, que después del Concilio Vaticano II, con todos los cambios que hubo, se mostró rejego, y el Papa Pablo VI le dijo, está bien, pero por favor respeta el caminar de la iglesia, y vamos a caminar juntos. Pero se le ocurrió crear nuevos obispos sin autorización del Papa, y con eso rompió con la Iglesia Católica Apostólica Romana y creó un cisma. Es decir, cisma significa una separación. Entonces ya no era católico apostólico romano, él creó la Iglesia lefebriana, o sea, tradicional, de antes del Concilio Vaticano II. Pero lo que hizo el Concilio Vaticano II fue, con toda humildad, abrirse al dictado del Espíritu Santo, y más que avanzar, fue retroceder, ir a los orígenes de la iglesia y entender el por qué las cosas se dieron en un momento histórico. El lenguaje de la misa en latín, porque en todo el mundo, dominado por Roma, era el idioma común, era para que todo el mundo pudiera participar de ese idioma, pero con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, todo lo que había avanzado el mundo en el periodo romano se decayó, y vino una etapa de oscurantismo, se puede decir así, en el cual surgió la incultura. Ya la gente no
leía y mucho menos el latín, que se había deformado en lo que son las lenguas romances, que son el italiano, el catalán, el portugués, el castellano, el rumano, etcétera. Son las lenguas surgidas del latín que se deformó. Entonces ya nadie entendía el latín. Es por eso que el Concilio Vaticano II consideró que era mejor que la misa fuera en el idioma de cada lugar. Entonces alguien que se opone a lo que la Iglesia en común, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo un concilio y bajo un acuerdo total, se opone a ello, entonces está fuera de la Iglesia. Bueno, pues muchas gracias a Pedro y Toña Estrada, le envían saludos y Gracias, Pedro. Y comentan aquí, dice, ¿son los ahijados que después del sacramento no vuelven a ver a los padrinos? Es la respuesta que me está dando ¿Verdad? acerca de los Lo que estaba usted huérfanos. mencionando. Bueno, pero es por eso, fíjate qué importante es. De los papás no se les pide nada. O sea, pueden ser narcotraficantes, ateos, asesinos a sueldo. Los niños no tienen la culpa de escoger papás. Papi, ¿por qué te casaste con mi mami? Por tu culpa. Pero los papás sí tienen la responsabilidad de escoger padrinos ejemplares. Y hay un canon, creo que es el 248, en el Código de Derecho Canónico, en el cual habla de las condiciones para los padrinos. Primero, tienen que ser mayores de 16 años, haber recibido el sacramento de la confirmación, estar comulgando y vivir de una manera ejemplar. Si están casados, deben de estar casados por la Iglesia, no nada más arrejuntados, o como quien dice, ejerciendo sin título. Deben de ser un modelo de vida. Si escogen a un padrino de otra religión o que no cumple, se pide que escojan a un padrino que sí cumpla. El otro será llamado padrino de título, pero no puede ser padrino. Tiene que cumplir con esos requisitos. ¿Okay? Ajá. Padre, en un caso, escuché hace unos días sobre un matrimonio que van a bautizar su niña y la persona que quieren para padrinos de su hija están en planes de casarse. Me estaba recordando ahorita, si ellos hasta que no se casen, ¿verdad? Tienen que darle el proceso pues Sí, a lo del porque bautismo. de planes quedan muchos. Yo tengo aquí varios expedientes de gente que empezó sus trámites para Sí. matrimonio hace años y todavía no se han casado y siguen ahí. Y les digo, ¿qué onda cuando los caso? Ya pronto, ya pronto. Pero ya empezaron los trámites, sí, pero entonces no pueden ser padrinos. Sí, a que todo esté consumado. Bueno, mire, la siguiente pregunta es una mujer, dice que su esposo tiene mucha... Permíteme antes de que empieces con eso. Sí. Es decir, si ellos son novios de manita sudada y ojo vidrioso, si no están viviendo juntos, sí pueden ser padrinos. Sí, pero si están arrejuntados o como quien dice, ejerciendo sin título, están viviendo en una situación de pecado porque hasta Sí. ahorita no han invitado a Dios a que bendiga su matrimonio. Pero los novios sí pueden ser padrinos siempre y cuando lleven un noviazgo de manita sudada y ojo vidrioso sin ir nada más. Bueno, gracias por la aclaración. Le decía la siguiente pregunta, una mujer nos estuvo explicando sobre su esposo que tiene muchas fobias, muchos miedos, que ella dice que si que le pudiera ayudar o necesita ir como con un profesional a que ayuden. Pues los miedos son muy naturales. ¿Tú a qué le tienes más miedo? Yo a las culebras o como les dicen. ¿Sí? Sí, yo antes tenía mucho miedo ver a las personas que fallecían, pero cuando yo empecé a procurar la vida, ¿verdad? Espiritual,
todo eso tiempo, ¿verdad? De procurar la palabra de Dios y todo eso, eso se me quitó. Fui entendiendo lo que es la muerte y me ayudó muchísimo. ¿Tú sabes a qué le tengo más miedo? ¿A qué? Al malamén. ¿Al mal amén? Sí. No sé lo que sea, pero hasta en el Padre Nuestro decimos, Del mal. líbranos del malamén. El malamén debe de ser algo horrible. Así que por eso decimos, líbranos del malamén. Amén. Bueno, Sí, no, sí, pero no temáis, porque solo Judas tuvo miedo. sí. A ver, entonces, respecto a las fobias, Ujú, pues yo no soy psicólogo, pero son surgidas de un trauma especial, de algo que le ha afectado. Y esto requiere un tratamiento psicológico. Entonces tiene que recurrir con alguien profesional que le ayude. ujú. Recordemos, en Caridades Católicas ofrece ayuda psicológica. Tenemos también aquí como colaborador de Unidos por Cristo y María, a un excelente psicólogo y que es José López Higareda. Ujú. Así que podría usted llamar y pedir el teléfono de José López Higareda o buscar un buen psicólogo que ayude a su esposo. ¿Ok? Y Muy obviamente, pues, a Dios rogando y con el mazo dando. Ujú. bien. Claro que sí. Pues gracias por esa pregunta, respuesta. Esta persona la escuché muy preocupada, ¿verdad? Y siendo, hay casos que sí se debe de buscar la ayuda profesional. Sí, realmente. Sí, Es sí, decir, hay casos que no son de confesión, sino más bien de ayuda profesional. Y sí, los sacerdotes, aunque estudiamos psicología, no podemos jugar a ser el psicólogo. sí. Podemos ayudar a orientar espiritualmente, pero no somos psicólogos. Ujú. Ahorita que estaba hablando de cuando usted llegó a esa parroquia, ¿cuántos años tiene ya allí usted Aquí, trabajando? Ajá. acabo de cumplir 10 años. Ya 10 Sí, años. Yo me acuerdo así. cuando lo conocí aquí, pero usted no me conoció. Cuando estábamos allá en el otro lugar, en la Santa Cruz. Ahí me tocó Sí, conocerlo, sí. Ujú. muy bien. Sí, pero sí, yo Y creo que además te así. agradezco mucho porque tú eras conductora del programa de mi hermano Sergio. Ah, sí, yo estuve Y buscando, tengo muchos CDs grabados y no encontré ninguno con él. No sé qué, yo creo que no grabamos en esos tiempos. bueno, Sí, muy bonitos recuerdos. Entonces, ¿qué le iba a decir sobre de eso? Porque ¿cómo fue el cambio para usted, el cambio de parroquia? ¿En cuál ha durado más años? ¿O cuál es la cantidad de años que ha durado más en alguna parroquia? esa, ¿En esta? ¿A dónde sí, está ahorita? ujú, Bueno, así es. muy bien. Fíjate que cuando llegué aquí a visitar, antes de venirme definitivamente, estaba el padre Paul Ambordón, y él me enseñó la parroquia. No, hombre, yo quedé sorprendido, encantado, dije, wow. Me enseñó los alrededores, fuimos a recorrer las diferentes capillas y todo, viendo los espectáculos, espectaculares paisajes de las montañas, todavía con nieve, de los bosques y todo. Le dije, ¿y cuánto tengo que pagar para estar aquí? Dice, no, te van a pagar. Además de todo, ¿me van a pagar? No, hombre, pues qué bien. Pero realmente es un privilegio estar aquí en Mammoth Lakes. Es un trabajo difícil. Cuando alguien viene a suplirme, se sorprenden y se cansan mucho. Y se dice, ¿y eso haces siempre? Le digo, pues sí. O sea, yo me ordené porque pensé que los curas trabajaban nada más el domingo, pero qué equivocado estaba. Pero realmente es algo maravilloso. Ah, Dependemos mucho de los visitantes más que de los locales. Es un pueblo chico, eh, tiene 5,000 habitantes, pero ni no todos son católicos, obviamente. Entonces tenemos un porcentaje muy bajo de católicos locales
que muchos de ellos están trabajando y demás, pero dependemos más de los que vienen de visita, que consideran esta su propia parroquia y que generosamente nos ayudan. Así que, y el trabajo que he estado haciendo poquito a poquito, pues la gente ya se dio cuenta que no vengo a morderlos ni nada, sino a darle las orejas y darles sus coscorrones cuando se lo merecen, pero se ha acercado mucha feligresía muy ferviente, muy comprometida con Cristo, no seguidoras de Jorge Román, sino de Cristo, y eso es lo importante. Sí, pues es que ya se conocieron y ya se van familiarizando. Hay quienes se fueron enojadísimos porque tenían un sacerdote mexicano y cómo era posible que no hablara, que no me entendían el inglés y demás. Tuve que tomar curso de perder el acento de inglés, de español, de aprender a hablar despacio y enunciando cada palabra. O sea, he hecho todo lo posible por complacer a todo mundo en lo que se puede. O sea, no, en lo que no se puede soy bien estricto. Y eso he logrado que muchos se alejen. Es que otros padres no nos pedían tanto. Pues yo no sé de otros padres, yo pido lo que está estipulado en el dictado de la iglesia. Yo me apego a lo que dice la iglesia. No puedo crear cosas por mi gusto o inventar. Entonces sí, han sido 10 años donde he atendido bautizos, funerales, confesiones y todo. Y realmente le doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí y que me permita florecer donde quiera que me plante. Amén. Claro que sí. Bueno, Padre, le damos, pues gracias a Ramón, a Pérez, a Trini, a Ramón Ramón Pérez, a Pedro y Toña, entonces Irma González también envía saludos para usted y gracias por sus respuestas. A Mario Andrade y Alejandro Lanzas que están por allí pues unidos, ¿verdad? En esta hora. Lo que usted quiera añadir. Por aquí ya no nos han llegado preguntas, pero... Bueno, Juanita, muchísimas gracias. Me da mucho gusto compartir contigo. Muchísimas gracias a Pedro y Toña, a todos los que participan. Les agradezco mucho y pues Dios mediante nos estaremos viendo el día de mañana. Sí, Carlos Garibay Cuevas también le envía saludos para gracias, todos. Carlitos. Sí. Carlitos Garibay, que fue el director de este programa de Unidos por Cristo y María, y que me invitó a participar y que le tengo mucho cariño. Gracias, Carlitos. Así es, saludos para ellos y su esposa también. Claro que sí. Pues gracias a usted, Padre, por este día de estar con nosotros nuevamente. Y pues nos escuchamos mañana, primero Dios. Les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mediante, nos estaremos viendo mañana. Claro que sí. Gracias por todo. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.